una parte de lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a comenzar dando lectura al capítulo 11. Este es el famoso capítulo de misterios, ¿no? Los comentaristas, muchos de los comentarios hablan del capítulo 11 como el capítulo de misterios. Y primero vamos a dar lectura a este capítulo. Dice, una parte del capítulo. Me fue dada una caña semejante a una vara, 11:1, ¿no? Se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en el altar, el templo, el altar, y los que adoran en el altar. Y echa fuera o deja fuera, la versión moderna, al atrio, al patio que está fuera del templo. Entonces ya hay una distinción entre el templo, la parte principal, y el atrio que se encontraba fuera del templo. No lo midas porque es dado a los gentiles, a los pueblos, se traduce en naciones, la misma palabra griega, pero su significado es, como vamos a ver, los gentiles, paganos, incrédulos, hollarán o pisotearán, y esto es importante, la gran ciudad, la ciudad santa, dicen. Estos gentiles van a pisotear la ciudad santa 42 meses. Y es otra cosa importante, 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días o 42 meses, vestidos de cilicio o de sacos. Daré a mis 2 testigos, y esto es la idea aquí, el poder de profetizar es lo que está metido de por medio. Les daré ese poder para que profeticen durante estos 42 meses o 1260 días vestidos de cilicio. Estas son los 2 testigos o los 2 que profetizan. Estas personas, esa es la idea aquí, son las 2 olivas, son personas, ¿no? Y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Su identificación como 2 olivas o 2 candeleros es importante, ¿no? Y luego, si alguno les quisiere dañar, pueden acercarse. Las personas que están fuera, hay lugares aquí. Dice, si alguno les quisiere hacer daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, se repite la fórmula, si alguien les quiere dañar, ven lo que dice, es necesario que él sea así, la idea es muerto, pero por este fuego, ¿no? Muerto en esta forma, por fuego. Y estos 2 testigos, que son personas, y ahora ven lo que pueden hacer, tienen poder, potestad o autoridad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra. Ven lo que dice, la idea aquí es muy fuerte, traer a la tierra toda plaga, y la idea es todo tipo de plaga o plagas. Y se agrega aquí al final algo interesante, cuando dice cuántas veces quisieran, ¿no? O sea, tan seguido como quieren hacerlo, tienen el poder para traer a la tierra toda clase de plagas. Entonces ya comienza todo el argumento, ¿no? Con el templo siendo medido y el patio o el atrio exterior siendo excluido, y la introducción de estos personajes tan misteriosos conocidos como los 2 testigos,
que son identificados como dos olivas y como dos candeleros, y que tienen una autoridad extraordinaria, un poder como para que salga fuego de su boca, y como para devorar a sus enemigos, y como para matar a los que se oponen a su ministerio. Y luego en el versículo 6 tienen esta autoridad o potestad o este poder misterioso sobre el cielo, las aguas y la tierra. Y si ustedes tienen la costumbre de subrayar, es importantísimo esa subdistinción, cielo, agua y tierra. Y luego en el versículo 7, cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que ya lo hemos visto, ¿no? Subir del abismo en nuestros estudios sobre el capítulo 13, hemos visto esta bestia, hemos visto un ejército, ¿no? De ángeles o demonios caídos que suben del pozo del abismo en el capítulo 9 en relación con la quinta trompeta, y su cabeza es Satanás mismo, ¿no? Esta bestia que sube del abismo, que como vamos a ver más adelante, que tiene que ver en sentido final, con el reino o el imperio del anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá. Y la pequeña frase, los vencerá, tiene también mucha importancia, y los matará, dice. Y sus cuerpos, sus cadáveres, serán echados en las plazas de la gran ciudad. Y esta gran ciudad es otra que se identifica aquí espiritual o figurativamente como Sodoma. Es llamada Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y esto es la fórmula que está en 4 o 5 veces en el mismo Apocalipsis: linajes, tribus, pueblos, ¿no? O naciones y lenguas de los gentiles. Es una subdivisión aquí que en su alcance es la misma descripción que veremos en varios otros textos, ya lo conocemos. Estos verán los cuerpos de estos testigos, los cuerpos o cadáveres de ellos, por 3 días y medio. No permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros, no van a ser sepultados, ¿no? Sino expuestos, como veremos, a una forma fea, ¿no? Para exponerlos a la vergüenza pública. Y los habitantes, moradores de la tierra, ven la reacción. Se gozarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, ¿no? Dones, regalos, como si fuera Navidad, porque estos dos profetas han atormentado, y la palabra aquí también es muy fuerte, atormentado a los habitantes de la tierra, los moradores, ¿no? De la tierra han sido atormentados por estos dos testigos. Y después de 3 días y medio, el Espíritu, es la palabra que se traduce aliento y espíritu de vida, enviado de Dios, entró en ellos y se levantarán, o se levantaron, ¿no? Se levantan en tiempo presente sobre sus pies, son resucitados. Y el resultado vino o cayó gran horror, gran temor sobre los que los vieron ya así resucitados. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía a estos testigos: vean, subid acá, suben arriba, ¿no? Al cielo. Un arrebatamiento. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho la idea aquí es un gran terremoto, grandísimo en la tierra. Y la 10ª parte de la ciudad cayó. Y fueron muertos en el temblor de tierra un número, vean, específico, el número de 7,000 hombres. Y los demás fueron
aterrizados, espantados, y dieron gloria al Dios del cielo. Y esto ya es en la secuencia de eventos aquí, como lo dice el ángel. El segundo ay es pasado y aquí el tercer ay, que es la séptima trompeta, ¿no? Vendrá pronto o presto, rápido. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechos grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán para siempre jamás. Entonces, la séptima trompeta introduce el fin, introduce el juicio, llega al fin del mundo y el comienzo de la eternidad. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, que representan a la iglesia, sin discutirlo. Todo esto está en los estudios sobre el capítulo 4 y 5. Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eras y que has de venir, los tres tiempos del verbo ser, ¿no? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se han airado las naciones, y esto ya se vincula con las copas de ira, el Armagedón y otros eventos, la ira de las naciones, la ira tuya, ¿no? Hay un conflicto aquí entre dos grupos airados y el tiempo de los muertos, y en relación con esto la resurrección de los muertos para que sean juzgados, y en relación con esto la recompensa de los creyentes, ¿no? El galardón a tus siervos, los profetas y los santos y los que tienen tu nombre, los pequeñitos y los grandes, para que destruyes los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testimonio fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, terremotos y una gran cantidad de granizo. Y todo esto para que no se nos olvide comentarlo, lo veremos en otro estudio, esta parte final. Es el paralelismo con la caída de los muros de Jericó. Rodeaban esa ciudad durante 7 días y el día séptimo 7 veces. Y ahora tocaban trompetas incluso, y aquí con el hecho de tocar la séptima trompeta, caen las ciudades de este mundo. Hay un colapso total de el universo en realidad, lo que veremos después. Y en relación con su último día, cuando rodearon 7 veces la ciudad con el arca del testamento acompañando, ¿no? A los judíos, sucedió algo muy parecido a esto, como veremos, ¿no? Y es el paralelismo en donde la caída de Jericó resulta ser una gran ilustración de este punto y otros que vamos a ver en la parte final de nuestro estudio sobre el Apocalipsis. Oremos. Padre, te damos las gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos que sea de ayuda, que nos des paciencia y discernimiento y entendimiento de tu palabra, con el poder y la ayuda de tu Espíritu. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este capítulo es el que se menciona tanto como lleno de misterios o símbolos. Y es importante, antes de arrancar, y vamos a hacer un análisis, tengo 15 páginas aquí de apuntes que vamos a ver el día de hoy sobre este capítulo. Es importantísimo señalar el hecho de que el Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Ven, por ejemplo, en el primer capítulo, esto está registrado, ¿no? Grabado en los primeros estudios que hicimos sobre el libro. En el primer capítulo, en el primer versículo del libro, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la palabra que se traduce la declaró.
es una palabra griega que significa indicar a través de señales, dar a entender en forma de símbolos. Declaró, incluso la Reina Valera actualizada traduce la palabra, que todo esto fue declarado a Juan en símbolos. Y el libro se encuentra lleno de estos símbolos, ¿no? Candeleros, copas, sellos, trompetas, bestias, estrellas, fenómenos sobrenaturales, etcétera, ¿no? Y no vamos a discutir más a fondo este punto, simplemente es importante decirlo aquí al principio de nuestro estudio. Porque este capítulo lleno de misterios resulta ser un capítulo lleno de símbolos, como vamos a ver. Ahora, además, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Este capítulo 11 forma de igual manera como los otros capítulos que ya hemos visto hasta ahora en la secuencia en relación con los capítulos 7, 8 y 9, forma un paréntesis. Y este paréntesis se encuentra en realidad entre la sexta y la séptima trompetas, ¿no? Esto es otro paréntesis, lo que acabamos de leer. Y el enfoque de este paréntesis es el misterio, como vamos a ver, de la iglesia en medio de las trompetas y sus juicios. Lo vuelvo a repetir. Este capítulo 11, con la excepción de lo que viene al final con la séptima trompeta, es un paréntesis en donde encontramos a la iglesia metida por medio en las trompetas. Ahora, estas trompetas, las cuales ya hemos visto también en otros estudios, las 4 primeras trompetas son juicios preliminares. O sea, estas trompetas, su propósito es de anunciar en forma preliminar el fin del mundo, ¿no? Son juicios parciales, temporales y preliminares que conducen al fin. En nuestro estudio en la sesión del mes pasado, vimos cómo el capítulo 10, el versículo 7, advierte sobre este punto. En los días de la voz del séptimo ángel, estoy leyendo en 10:7, cuando comenzare a tocar la trompeta, es la séptima trompeta, la que acabamos de leer al final de este capítulo 11, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, lo vuelvo a decir, la secuencia de estas trompetas, que son, por lo menos al principio, las 4 primeras son preliminares, que traen después juicios terribles y espirituales, en contraste, o sea, la quinta y la sexta trompeta son juicios que traen catástrofes espirituales y guerra al mundo, pero las primeras 4, que son antes, ¿no?, introducen una secuencia de eventos que concluye con lo que acabamos de leer, la séptima trompeta y el cumplimiento del misterio o los propósitos de Dios para la historia de este mundo. Es la conclusión o la plena realización de lo que Dios había predestinado para la historia de nuestro mundo. Incluso hicimos un breve análisis de esta idea del misterio de Dios que será consumado en nuestro estudio anterior. Ahora, lo vuelvo a decir. Lo que encontramos aquí en el capítulo 11, entonces, viene siendo un paréntesis. Y este paréntesis nos habla, como vamos a ver, del misterio de la iglesia cristiana en medio de todo esto. Y el testimonio de la iglesia, como veremos, es su tarea, ¿no? La de llevar a cabo la gran comisión. El testimonio de la iglesia en medio de todo lo que son aquí los juicios preliminares que conducen a los finales, el testimonio de la iglesia es algo que tiene que cumplirse. Cristo dijo, lo vimos hace mucho tiempo en otros estudios sobre Mateo 24 y los juicios, ¿no?, que comenzaron en el año 70 DC, la tribulación que sobrevino a los judíos, la tribulación que comenzó a venir sobre este mundo
y la tribulación en que están metidos los cristianos en forma constante, Cristo anunció este hecho, el Evangelio del reino de Dios, estamos leyendo en Mateo 24:14, será predicado en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces, y solamente entonces, vendrá el fin. Entonces ahora lo que estamos diciendo es lo siguiente. El capítulo 11 del Apocalipsis nos habla de este testimonio que la iglesia cristiana tiene que dar a todo el mundo, y cómo este testimonio tiene que ser cumplido antes del fin. Entonces, para volver a ubicarnos aquí, fíjense bien en lo que estamos introduciendo. Dios habla al mundo a través de muchos medios. En la secuencia de eventos aquí en el Apocalipsis, las trompetas, números 1 hasta el número 6, ¿no? Las trompetas son juicios temporales en cierta medida, porque en contraste con las copas, que son juicios finales, estas trompetas no acaban con el mundo, los números 1 hasta el 6 son juicios preliminares, ¿no? Y estos son los medios a través de los cuales Dios habla al mundo. Lo vuelvo a decir, Dios habla al mundo a través de muchos medios. Las trompetas de juicio son uno de estos medios. Y estos juicios, los que las trompetas mencionan, ¿se acuerdan ustedes de cómo afectan la ecología, la atmósfera, el cielo, la comida, el agua, el mar, todos los elementos de los cuales la vida en este mundo depende, son incluidos en estos juicios preliminares? Pero si fuéramos a tomar el Apocalipsis y fijarnos simplemente en estos fenómenos de juicio, juicios extraordinarios, juicios espantosos, juicios severos incluso, antes de llegar al fin, tendríamos que preguntarnos entonces, ¿en dónde se queda la iglesia en medio de todo esto? ¿En dónde se encuentra la iglesia cristiana en medio de estos juicios? Y esto nos conduce a lo que estoy señalando. En medio de estos juicios, hay otro medio principal, señalado aquí en este capítulo 11, a través del cual Dios habla al mundo. No simplemente habla a través de los juicios de las trompetas, no solamente habla a través de los juicios de los 4 caballos, ¿no?, que ya hemos visto también en tiempos pasados, sino que también Dios usa su medio principal aquí, es a saber, el testimonio de sus iglesias para hablar al mundo. Esto es lo que vimos terminando, lo vuelvo a decir, el mes pasado, cuando el apóstol Juan fue obligado a tomar ese librito y comérselo. ¿Se acuerdan ustedes? Esto lo encontramos en los versículos 9 y 10 y 11, al final del capítulo anterior, el capítulo 10. Se le fue comunicado a Juan a través de este fenómeno de tomar el librito y comérselo lo siguiente. Vean al final del capítulo 11, se introduce esta idea. Es necesario, Juan, que profetices otra vez a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes, ¿no? Pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esto, lo vuelvo a decir, es el prefacio o es la introducción a este paréntesis en el cual de inmediato encontramos algo misterioso. Ahora llegan ustedes en su lectura, vean, si estaban fijándose en el capítulo anterior, ahora vean en el primer capítulo, o mejor dicho, el primer versículo del capítulo 11, después de que se le fue dicho, es necesario que profetizas pueblos, naciones, lenguas y reyes, me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. ¿Sí? Y luego deja fuera el atrio, el patio que está fuera del templo, no lo midas porque es dado a los gentiles. Y van a pisotear la santa ciudad 42 meses. Entonces, aquí encontramos un gran misterio. Y con este primer misterio vamos a comenzar a meternos en aguas profundas el día de hoy. A Juan
le llegó la orden de medir o contar, o algunos prefieren la idea de tomar un censo. Misteriosamente Alan tradujo en esta semana un sermón de Spurgeon sobre el censo, ¿no?, del pueblo de Dios, los levitas en el Antiguo Testamento, que tiene algo que ver con este mismo tema. Tomar un censo del número de personas, y ven lo que dice, que adoran a Dios, ¿sí? Y al mismo tiempo, a tomar la medida o el tamaño, no solamente de los adoradores en ese templo, sino hay que medir también el altar y el templo mismo. Entonces, la orden de medir o tomar el número de personas, ¿no?, de hacer un censo de los adoradores de Dios, de igual manera como de medir el tamaño del altar y del templo. Y esto en contraste con el atrio o el patio que se menciona en el versículo 2, que está fuera o que estaba fuera de ese templo, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta aquí una lista de cosas. Primero, para cuando todo esto estaba sucediendo y Juan estaba viendo esto en visión, fíjense bien, el templo ya había sido destruido en Jerusalén en 70 DC, y estamos hablando aquí de 15, 20 o más años después. Ahora, segundo, el patio que se menciona aquí, el patio o el atrio que está fuera del templo, corresponde a los 4 patios que habían en aquel templo en Jerusalén, aquel que ya para este entonces había sido destruido. Y había 4 subdivisiones aquí. Vamos a poner aquí el templo, ¿no? Había un patio interior de este templo, en el interior de lo que tengo aquí escrito o dibujado en el pizarrón, el patio interior para los sacerdotes, ¿sí? Fuera de este patio había una parte aquí, otro patio para los varones judíos, ¿sí? Y fuera de ese patio o atrio había otro más grande para las mujeres judías, y fuera de esta parte un patio o atrio gigantesco para los gentiles. Y para que tengamos aquí en mente la medida, hay que fijarnos bien en esta cifra. Todo lo que comienza a hacer desde el principio, el patio exterior, el patio siguiente para mujeres, luego para varones, y el patio interior en donde están los lugares sagrados, el lugar santo y el lugar santísimo y el altar aquí en la entrada y los muebles. Hay que fijarnos bien en esta cifra. Los historiadores dicen que toda esta parte cubría un lugar como de 30 canchas de fútbol. Estamos hablando de algo gigantesco, ¿no? O sea, podríamos decir, no 30 estadios, pero casi 30 estadios de fútbol. Y esto nos da una idea de que hay algo gigantesco aquí, ¿no?, en estas cosas que van a ser medidas, ¿no? Y hay muchísimos debates acerca de todo esto. Pero vamos a meternos ahora en algunos de estos debates. Fíjense bien. La distinción entre el templo, en el versículo 1, y el patio que está fuera del templo, es fácil de entender. Lo que Juan va a medir es el templo, su altar, sus adoradores, ¿sí? Lo que sería una pequeña parte de toda esta estructura gigantesca, ¿no? El patio que está fuera, ¿sí?, no va a ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, vamos rápidamente a los detalles. Primero, fíjense bien en estos detalles. Lo vuelvo a decir, el templo que se menciona aquí primero no es el templo en Jerusalén, aunque este es el modelo usado para ilustrar el asunto. Ese templo, ya para cuando Juan escribió el Apocalipsis, ya había sido destruido. Segundo, entonces, aunque esto es el modelo que estamos usando, no se trata aquí de un templo futuro que será reconstruido en Jerusalén, como dicen los dispensacionalistas, ni menos el templo que ya había sido destruido por los ejércitos romanos,
porque la palabra griega que se usa aquí para decir templo es la misma palabra usada en el Nuevo Testamento, naos es la palabra griega, para hablar de la iglesia. La palabra se encuentra, si quieren apuntar, no vamos a ver los textos, para dar 3 o 4 ejemplos. 1 Corintios 3, 16, 1 Corintios 16, 19, o mejor dicho, 6, 19, 1 Corintios 6, 16, Efesios 2, 21. Hay una larga lista de textos los cuales usan la palabra griega aquí traducida como templo para hablar de la iglesia. Ahora, entonces, esta es la iglesia de Dios, el templo que se va a medir en la forma de un símbolo. Lo que estamos diciendo, esto lo vamos a demostrar más adelante. El hecho de medir ese templo es considerado como una medida de preservación. El hecho de tomar un censo, de medir, es parecido al hecho de sellar los famosísimos 144,000 que ya vimos, ¿no?, anteriormente, antes de que comienzan a tocar estas trompetas. El pueblo de Dios es sellado, ¿no? Todo esto lo vimos en algunas de las sesiones anteriores. Y la idea es el hecho de medir a las personas que pertenecen a este templo, los verdaderos adoradores en el altar, es tomado por los eruditos como una medida de preservación, de igual manera como lo que dice, obviamente, el texto, un censo, ¿no? Van a ser enumeradas las personas y apuntadas, y como vamos a ver más adelante aquí mismo, preservadas en medio de todo esto. ¿Sí? Ahora, el próximo punto, este templo que se menciona aquí queda reducido a algo específico, a los adoradores, ¿no? A los que adoran a Dios en el altar. Estas son las personas que se mencionan aquí. Es el altar y los que adoran en él. La última frase del versículo 1. Esto es lo que cuenta según Juan, ¿no? Su orden es de tomar en cuenta una sola cosa acerca de este templo al medir, ¿sí? Hay que fijarse, Juan, en una sola cosa. Los que adoran a Dios en el altar. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar la idea. Esto quiere decir que este nuevo templo, ¿sí?, está compuesto exclusivamente de aquellos que adoran a Dios. En contraste con lo que vemos en el templo que fue destruido en 70 DC, con sus 4 patios, ¿no?, y los gentiles, ¿no?, ocupando toda esta parte exterior, en el atrio exterior. Los únicos que cuentan aquí son los verdaderos adoradores de Dios, ¿sí? En este nuevo templo, todos los adoradores, sin discutirlo y ver los argumentos en Hebreos y en Efesios, todos los adoradores tienen acceso al altar, que estaba aquí, ¿no?, ubicada a la entrada, en donde solamente estaban los sacerdotes, ¿no? Al principio de todo esto, en el templo que fue destruido, había un altar que luego daba lugar a un lugar santo y más allá, pasando la cortina, un lugar santísimo. Pero los adoradores en este templo tienen acceso directo al altar, ¿sí?, porque a través de Cristo, no vamos a ver los textos, el velo que separaba, ¿no?, al lugar santísimo del lugar santo y toda la estructura de sacerdotes y ritos y ceremonias, todo esto ha sido quitado y según Hebreos, la sangre de Cristo nos ha acercado, ¿no? Y tenemos acceso libre a la presencia de Dios, que eso, en el interior de este lugar santísimo estaba el arca del pacto y toda la simbología, los 2 ángeles, el propiciatorio y la nube que descendía y todo el paquete que representaba la presencia de Dios. El punto es muy sencillo. A través de Cristo, los verdaderos adoradores tienen acceso al altar en este templo, se acercan a Dios a través de Él, fíjense bien, y ahora le adoran en espíritu
y en verdad. Exactamente lo que Cristo dijo en su discurso a la mujer samaritana en Juan 4, es lo que está aquí. Ya no es en aquel monte, ya no es en Jerusalén, ya no es algo físico, ya no es algo externo. Los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. ¿Sí? Esto es lo que está aquí en la simbología. Ahora vamos más lejos. El próximo punto, estos verdaderos adoradores son los únicos que Juan tomará en cuenta. ¿Sí? Porque adoran ante este altar. ¿Sí? Y sin discutirlo y sin tardar, podríamos estar meses con estos argumentos y símbolos, no lo vamos a hacer. Este es el altar, el que se menciona aquí, ven con mucha atención, de sacrificio. Este es el altar que se menciona repetidas veces en Hebreos, en donde se nos dice, ¿no?, que todos los creyentes tienen acceso a la presencia de Dios y a este altar de holocaustos o sacrificios, en donde practicaban, ¿no?, en la lista de ritos y ceremonias, el famosísimo holocausto o ofrenda quemada, ¿sí? Eso es el asunto aquí. Y estos holocaustos y sacrificios quemados, los cuales apuntaban hacia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, esto es el asunto. ¿Sí? Y ahora bien, con mucha atención. Algunos eruditos dicen que este altar hay que medir el templo, los adoradores en ese templo y el altar de sacrificio. Y algunos eruditos relacionan todo este paquete con lo que ya hemos visto hace mucho tiempo en el capítulo 6, en el quinto sello, en donde se mencionan almas debajo del altar. 6:9 es el texto. Se abrió el quinto sello y yo vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas, vean, ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara sus consiervos y sus hermanos, y es el número exacto de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estoy leyendo en el capítulo 6, los versículos 9 al 11, el quinto sello, almas bajo el altar, y el punto aquí es crucial, fíjense bien. Estas personas, los eruditos y los comentaristas que afirman que estas personas son las almas bajo el altar, es simplemente un argumento aquí que estoy mencionando entre paréntesis, veremos más adelante su importancia. Dicen que todo esto significa que su muerte como un sacrificio o como mártires, ¿no?, en la causa de Cristo, es como si hubieran sido sacrificadas estas personas sobre este altar de sacrificio. ¿Sí? Ahora, se vuelve a mencionar este fenómeno en el capítulo 16, vamos a pasar hasta el capítulo 16, en donde encontramos más de lo mismo. Encontramos a personas en el capítulo 16, cuando se menciona aquí que habían sido sacrificadas ciertas personas, ¿no? Y ahora con el tercer ángel derramando su copa sobre los ríos, ¿no? Esta es ya una copa de juicio final y las fuentes de agua se convierten en sangre. Oí en el 16:5, oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos, los que van a ser juzgados en el contexto aquí, es la segunda copa, derramaron la sangre de los santos. Ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí, mejor dicho, a otro del altar.
que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y ahí viene, en el contexto, Dios está tomando venganza al derramar, es la tercera, yo sigo diciendo segunda, es la tercera copa. Al tomar venganza con la tercera copa, se estaba vengando de aquellos que habían sacrificado a ciertas personas, ¿no?, sobre el altar. Ahora, para no tardar aquí más con este argumento, vamos rápidamente a explicar su importancia. El punto es crucial. Hay un templo, hay que tomar la medida de los que adoran en ese templo, en espíritu y en verdad, adoran a Dios. Esto, como vamos a ver, es toda la simbología de la verdadera iglesia. Y esto enseña lo siguiente: todos los verdaderos adoradores de Dios son personas predispuestas a morir por su fe. Fíjense bien en el punto. Los verdaderos adoradores en este templo, los que adoran frente a este altar o a través de este altar, para decirlo así, son puras personas dispuestas a morir como sacrificio, dispuestas a morir como mártires, dispuestas a sacrificar sus vidas, dispuestas a morir por su fe. Y el argumento aquí es lo siguiente: el altar representa a todos aquellos que mueran por su fe. Pero si el asunto lo tomáramos así y nada más, entonces ya estaríamos metidos en problemas, porque a nosotros no nos ha tocado esto. Aunque vamos a ver aquí mismo en el capítulo 11 que llegaremos al momento cuando les va a tocar a todos los verdaderos adoradores, como veremos con algunas excepciones, hacer exactamente esto. Van a morir bajo el dominio del anticristo. Van a ser sacrificados sobre el altar. Pero para no alargar más el argumento aquí, el punto es lo siguiente. Los adoradores frente a este altar representan a todos los que mueran por su fe, de igual manera como todos aquellos que mueran, entre comillas, al ofrecer sus cuerpos o vidas como un sacrificio vivo. Como lo dice Pablo en Romanos, en su capítulo 12, en los versículos primeros de ese capítulo, los cuales siempre hemos citado, en donde se nos exhorta a ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios no muertos sobre el altar de sacrificios, sino sacrificios vivos. Al negarnos a nosotros mismos, al tomar la cruz cotidianamente, estamos entregándonos a morir. Pablo habló de esto tantas veces, sus palabras son tan conocidas. En 1 Corintios 15:31 dijo, yo muero cada día. En Gálatas 2:20 dijo, con Cristo he sido juntamente, y la fórmula es co-crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo el argumento viene desde un principio de la enseñanza de nuestro Señor Jesús, cuando dijo, cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Y esto lo dijo en el contexto de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, en el versículo 23 de Lucas 9, cada día. Y luego dijo, síganme. Y el punto es, lo vuelvo a decir, que en toda esta simbología al principio del capítulo tenemos lo siguiente: los verdaderos adoradores de Dios que pertenecen a este templo y que adoran sobre este altar entregando sus vidas a Cristo, son personas, sin excepción, las cuales están dispuestas a morir por su fe, ¿no? Y hay un dicho que citan los eruditos que argumentan sobre este asunto, diciendo que ser un cristiano es ser un testigo. Esto lo vamos a ver aquí mismo. Esto es la gran tarea de estos dos testigos. Y ser un testigo significa
estar dispuesto a morir, ¿no? Pero vuelvan al texto aquí en donde estamos introduciendo los conceptos. Estamos todavía con los primeros versículos. Ahora bien, con mucha atención, en este capítulo 11, algo importantísimo sobre el atrio o el patio que está fuera, ¿sí? Déjalo fuera, dice. No lo midas, porque este patio ha sido dado a los gentiles, a los pueblos gentiles, ¿sí? Pertenece a ellos, los paganos. ¿Y qué van a hacer con este patio? Ellos pisotearán la santa ciudad 42 meses. Ahora, ¿qué es esto? La iglesia, habiendo sido medida para preservarla, para identificarla, ¿sí? Y los gentiles paganos están fuera de esto. Eso es el punto. Ahora dice enfáticamente que estos gentiles, el versículo 2, la palabra griega etnos, naciones, que se traducen normalmente, lo vuelvo a decir, naciones incrédulas o naciones paganas, se puede traducir simplemente incrédulos paganos. Es una referencia directa al mundo incrédulo, en contraste con la iglesia. Todo lo del patio exterior es a saber el mundo, en contraste con la iglesia, es a saber los incrédulos, en contraste con los creyentes, es a saber los verdaderos adoradores de Dios, en contraste con aquellos que adoran a sus ídolos, los paganos. ¿Sí? Hay un gran contraste aquí. Hay que dejar fuera todos estos paganos, gentiles, etnos, escuchan, porque van a pisotear la santa ciudad. Vamos a cambiar la palabra. Van a perseguir la santa ciudad. ¿Sí? La santa ciudad es una referencia directa a la nueva Jerusalén. Más adelante en el 21:2, desciende del cielo la nueva Jerusalén y es la misma identificación, la santa ciudad. Estos gentiles paganos se van a dedicar a perseguir a la iglesia. Eso es el punto. Fíjense bien. Y dice que lo van a hacer por 42 meses. Que es una referencia, lo veremos en unos momentos, a todo el periodo del Nuevo Testamento, desde la primera hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y el punto entonces es que los que pertenecen a esta parte exterior van a perseguir a los que pertenecen a esta parte interior de la estructura del templo, estamos hablando aquí, y van a terminar matando, como veremos en unos momentos más, a los dos testigos. Entonces, ahora vean con mucha atención lo siguiente. Cristo Jesús fue entregado a los gentiles. Incluso, esto siempre ha sido un misterio para las personas que leen los textos. En Mateo 20 dice, le entregarán a los gentiles, 20:19, ¿sí? Y le van a escarnecer y azotar y le van a crucificar. Pero el texto dice, 20:19 de Mateo, que Cristo sería entregado a los gentiles, dice. En los textos en el libro de los Hechos que identifican a los conspiradores y todos los que estaban involucrados en el complot para matar a nuestro Señor Jesús sobre la cruz del Calvario, el altar, como el sacrificio propiciatorio por los pecados de su pueblo, Cristo fue entregado. Pero los textos dicen lo mismo, no vamos a leerlos. Que hubo una gran conspiración que involucraba a los pueblos gentiles. ¿Sí? Ahora bien, con mucha atención. Nadie duda de lo que hemos dicho 1000 veces. Los judíos tenían la parte principal en esto, en la crucifixión de nuestro Señor. Por un lado, ahí estaban los judíos metidos, ¿no? Hasta en todos los detalles. Pero el responsable legalmente se llamaba Pilato. Algunos dicen Pilatos. Y si vemos a Poncio Pilatos en este asunto,
y su representación figurativamente del pueblo gentil, romano, pagano, incrédulo en aquel entonces, involucrado Pilato como el representante de estos pueblos gentiles en una gran conspiración con los sacerdotes y los fariseos, los líderes religiosos de los judíos. Encontramos, escuchen con mucha atención, varios actores involucrados en la muerte de nuestro Señor. Si ponemos aquí la cruz, ¿no?, sobre esto. Encontramos, lo vuelvo a decir, a los líderes religiosos, quienes representaban la religión apóstata en aquel entonces, ¿no? La iglesia apóstata de los judíos, para decirlo así, o la sinagoga de Satanás. De igual manera como Pilatos, representando a los pueblos gentiles. Ahora ven con mucha atención, esto lo comento entre paréntesis. Hay algunos eruditos y hay libros enteros sobre lo que voy a resumir aquí rápidamente, que leen lo que hemos leído y concluyen lo siguiente. Escuchen bien. Dicen que hay 3 lugares distintos identificados en estos ejemplos, en estas ilustraciones tomadas del templo antiguo. Dicen que primero lo que se encuentra aquí es la antigua ciudad de Jerusalén. ¿No? Primero. Segundo, el patio exterior, ya lo hemos mencionado en los gentiles, el patio exterior, el más grande. Y tercero, el templo. ¿Bien? Y su argumento es lo siguiente. Estos comentaristas afirman lo siguiente, que la antigua ciudad de Jerusalén corresponde, según su argumento, vean, a la cristiandad o al mundo cristiano, ¿no? La cristiandad. No sé si me explico con la idea. El mundo cristiano en forma genérica, ¿no? En forma genérica general. Segundo, dicen que el patio exterior corresponde a las iglesias falsas. Esto es su argumento. Ven con mucha atención. Sectas, iglesias falsas, etcétera, ¿no? La cizaña entre el trigo es lo que dicen. Las iglesias falsas, lo que vemos en una de las parábolas. Y que el lugar santo, el altar y el templo corresponden a la iglesia verdadera. Están basándose en símbolos. Eso es su argumento. Y no vamos a tardar más aquí, pero vean con mucha atención hasta dónde llegan con esto. Su argumento es que las iglesias falsas que se encuentran dentro del mundo cristiano, la ciudad de Jerusalén, el patio exterior, fíjense bien en su argumento, terminarán poniéndose de acuerdo con los gentiles mencionados aquí que ocupan este patio exterior en el argumento del texto. Terminarán poniéndose de acuerdo con el mundo gentil para que en la última hora de la historia de este mundo hagan a la iglesia algo parecido a lo que ya hicieron Pilato y los líderes de los judíos a nuestro Señor Jesús. Tal como los líderes religiosos del judaísmo se pusieron de acuerdo con Pilato para perseguir y matar a Cristo, dicen que algo parecido a esto es lo que está aquí al principio de este capítulo, en los símbolos identificados así. Y lo que sabemos acerca de este argumento, no lo vamos a ver a fondo ahora, lo vimos en otros estudios, es lo siguiente. El capítulo 16 de este libro identifica a la prostituta, la ramera, la Babilonia religiosa, como desempeñando una relación ilícita con la bestia, como uniéndose con la bestia, como esa es la iglesia falsa uniéndose con el Estado o el imperio del anticristo en la época final. Para como cometer adulterio espiritual, la bestia se une con la ramera, con la prostituta, fusionando dos poderes en forma ilícita, con el fin de ganar el poder que la bestia le ofrece. La ramera del capítulo 17, que es
la religión falsa en la época final de la historia de este mundo se une con el imperio del anticristo para obtener poder, pero al final de esta unión ilícita, al final de esta triste historia, la bestia, después de haberla usada como su prostituta, como su ramera, termina destruyéndola con fuego, quemándola con fuego, dice el versículo 16 del capítulo 17. Todo esto ya lo vimos. Y simplemente comento lo siguiente. Yo creo que hay algo de verdad en este argumento. Porque algo parecido a todo esto ya sucedió cuando los judíos que pretendían pertenecer al templo y tener los derechos, ¿no?, para entrar al lugar santo y tener la autoridad espiritual en todo esto, se unieron con los que pertenecían al patio exterior, con el poder romano, para crucificar a Jesús. ¿Sí? Se fusionaron con los romanos en su complot con Pilato para matar a Cristo, y después esa bestia romana, ¿se acuerdan ustedes? En el año 70 DC, destruyó a Jerusalén, destruyó a ese templo, ¿no? Mataron a más de 1 millón de judíos y llevaron a los demás cautivos, ¿no? A los pueblos paganos fueron llevados cautivos. Y la santa ciudad ha sido, hablando de aquella santa ciudad, Jerusalén, pisoteada por los gentiles durante toda esta época cristiana, desde aquel entonces hasta el día de hoy. ¿No? Pero no vamos a tener más argumentos sobre este punto. Simplemente estoy diciendo que aquí hay grandes símbolos, ¿no? Y lo que importa es la verdadera iglesia adora sobre un altar que puede significar en un momento dado que mueran estos adoradores como sacrificios. Eso es el punto. Ahora llegamos rápidamente, hay que apurarnos, al templo mencionado aquí, que estamos identificando como la iglesia, y al tiempo en que este templo experimentará todo esto. El tiempo mencionado, ahora ven con mucha atención, es el mismo tiempo en que los gentiles pisotearán la santa ciudad. Se menciona esta idea 5 veces en el Apocalipsis. El tiempo señalado es, según el versículo 2, 42 meses, ¿no? 11:2, la última frase, 42 meses. Pero esto es misteriosamente el mismo tiempo que se menciona aquí, en que van a testificar los 2 testigos. El versículo 3 dice, daré a mis 2 testigos ese poder, van a profetizar y lo que son 42 meses en el versículo 2, ahora son, vean lo que dice, 1260 días. ¿Sí? Entonces, 1260 días son 42 meses. Los meses eran compuestos de 30 días. Y si ustedes multiplican 42 meses por 30 días, son los mismos 1260 días. Entonces, la ciudad será pisoteada por 42 meses. Los testigos van a testificar por 1260 días. El punto aquí es muy importante. Y misteriosamente en el capítulo 12, buscan por favor en el capítulo 12, este es el mismo tiempo, el mismo periodo de tiempo en que la mujer huye al desierto. ¿Sí? En 12:6, cuando el Hijo de Dios fue arrebatado a su trono, esto es ya después de la persecución, muerte y resurrección de Jesús. Hay grandes símbolos en este capítulo, los vimos en un pasado. El varón, ¿no? Que es Cristo, el Hijo varón, fue arrebatado para Dios y a su trono. Esto es ya la muerte
sepultura y resurrección de Jesús, lo que está metido de por medio en la primera parte de este capítulo, la mujer, que es la iglesia aquí, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado de Dios para que allí la mantengan el mismo periodo de tiempo, 1260 días. ¿No? Esta mujer es mantenida por este mismo periodo de tiempo. Ahora vean en el versículo 14, este es el mismo periodo en que el dragón anda persiguiéndola. ¿Sí? Este dragón en el versículo 13, que es Satanás mismo, ¿no? Comienza a perseguir a la mujer siendo echado del cielo por la ascensión de Cristo. Satanás quedó echado fuera del cielo, ¿no? En la secuencia de eventos aquí hay todo este asunto. Y le fueron dadas a la mujer 12:14, 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida. Y ahora estos 1260 días son tiempo, que es normalmente una referencia a un año, tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año, eso es la idea, ¿no? 1 año, más 2 años, más medio año, son 3 años y medio, que son 1260 días, que son 42 meses. Y esto luego en el capítulo 13 es el mismo periodo de tiempo, ahora llegando al capítulo 13, que le fue dado a la bestia que hablaba grandes cosas y que blasfemaba, 13:5, le fue dada potencia de obrar el mismo periodo de tiempo, 42 meses. ¿No? 42 meses. Ahora, el primer punto es, estamos hablando con todas estas fórmulas del mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Y misteriosamente, no vamos a leerlo, en la profecía de Daniel, todo esto lo vimos hace mucho tiempo, este es el mismo periodo de la profecía que Daniel menciona respecto al cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, aquel que entró al templo, lo quemó después de haber puesto un puerco sobre el altar, aquel que convirtió el templo en Jerusalén en un templo pagano, profanándolo, ¿no? Y la desolación que todo esto trajo fue increíble para los judíos. El mismo en Daniel 7:25, ¿no? Que según todo lo que sabemos de otros textos es un tipo del anticristo. Y hay un montón de cosas que el tiempo no nos permite decir acerca de él. Todo esto lo tenemos grabado en otros estudios. Pero el punto es, aquel precursor y tipo proféticamente hablando del anticristo, y aunque en algunos de los argumentos hay descripciones exactas del anticristo que le son aplicadas a Antíoco, pero su tiempo para actuar es el mismo periodo de tiempo. 3 años y medio en Daniel, ¿sí? 7:25, y otros textos mencionan este mismo periodo de tiempo. Ahora, este es el mismo periodo de tiempo, 3 años y medio, cuando Elías fue cuidado milagrosamente por cuervos en el desierto durante ese tiempo de sequía. Primero de Reyes 17:1 menciona esto, y luego Santiago 5:17 lo menciona como un gran estímulo para nosotros, para que oremos. Durante 3 años y medio, el profeta Elías fue protegido milagrosamente de Acab y Jezabel, los dos que lo estaban buscando y tratando de matarlo, ¿no? Antes de la confrontación en el monte. Todo lo que esto representa lo veremos más adelante. Entonces, vuelvan al capítulo 12 en que estábamos leyendo hace un momento. El capítulo 12 deja claro lo siguiente. Ven con mucha atención.
Cuando sucede la ascensión de Cristo, lo que el capítulo 5 del Apocalipsis narra, para tomar su lugar sobre el trono del universo, recibir el libro con los 7 sellos y abrirlo y comienza a reinar, ven ustedes que el capítulo 12, el próximo capítulo de este libro, dice la última frase del versículo 5, que el Hijo fue arrebatado para Dios y su trono, es el trono sobre el cual Cristo se sentó, y de inmediato la mujer huyó al desierto. Y el periodo de su permanencia en ese desierto es 1260 días. Sí, ahora íbamos a detenernos aquí para analizar la estructura de este capítulo y dar todos los argumentos. El tiempo no lo permite. Lo que vamos a decir es lo siguiente. Este periodo de tiempo comienza, según lo que estamos leyendo aquí, con, aquí lo voy a poner, ¿sí?, con la ascensión de Cristo al cielo. Es cuando el Hijo de Dios fue arrebatado al cielo, que la mujer huyó al desierto y los 1260 días comenzaron, ¿no? O vamos a decirlo en otra forma. Este periodo de tiempo es una referencia a todo el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, o la era o época del Nuevo Testamento. Ahora, para las personas que dudan de esto, no podemos detenernos aquí tampoco con todo este debate. Solamente les digo lo siguiente. El Apocalipsis está compuesto de 7 ciclos, ¿no?, que se repiten, 7 secciones, es el paralelismo progresivo. Y cada uno de estos periodos de tiempo es una narración de lo que sucede entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estas 7 secciones paralelas abarcan desde la primera hasta la segunda venida de nuestro Señor. El periodo de tiempo es lo mismo. Y la prueba de esto es, para no alargar aquí los argumentos, algo muy sencillo. El Apocalipsis narra 7 veces este fin. 7 veces hay un ciclo que nos conduce al fin. Los primeros 3 capítulos terminan con el fin. Los capítulos 4 al 7 terminan con el capítulo 6, 12 a 17 narrando el fin. Los capítulos 8 al 11, esto lo vimos al principio del día de hoy. El capítulo 11 termina con la 7ª trompeta y el fin del mundo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en los capítulos 12 al 14. El capítulo 14, en los versículos 14 a 20, narra el fin. Lo mismo sucede en los capítulos 15 al 16. Los versículos 15 a 20 del capítulo 16 nos llevan al fin. Lo mismo sucede en los capítulos 17 al 19. El 19 termina otra vez con el fin. Y lo mismo sucede en los capítulos 20 al 22. El capítulo 22 termina otra vez con el fin. 7 veces se repite un ciclo. Cada uno de estos ciclos nos conduce al fin. Ahora ven con mucha atención lo que estamos diciendo. Aunque hay grandes puntos que estamos pasando por alto, porque el periodo de este tiempo que se está enfocando se va reduciendo con cada ciclo, ¿sí? Llegando a la parte final, ya estamos viendo los capítulos finales. El punto es que la naturaleza cíclica del libro afirma lo que estamos diciendo. Fíjense bien en el punto. Que estos 1260 días comienzan al principio de la época cristiana y terminan al final de esta época. ¿Sí? La mujer huye al desierto y el diablo fracasa en sus intentos de exterminarla. La mujer es protegida. Durante todo este periodo de tiempo el diablo no la puede matar, no la puede exterminar, ¿sí? Pero llegando a la última parte de este periodo, el reino del anticristo
los eventos finales y la mujer muere. ¿No? Entonces, ahora vamos a decirlo en otra forma. Estos 42 meses, 1260 días, tiempos y mitad de tiempo, 3 años y medio, se refieren a todo este periodo. Hay más argumentos, el tiempo no nos permite verlos. Estamos diciendo que esto es así. Pero al mismo tiempo, escuchen ahora, al mismo tiempo, estos 42 meses, 1260 días, tiempos y mitad de tiempo, contemplan el reino del anticristo final, su imperio y la persecución final. Y si fuéramos a ver más argumentos, esto es el mismo fenómeno de abreviación profética, en donde hay un largo periodo de tiempo y un periodo de tiempo exacto más reducido. No es simplemente los últimos 42 meses de la historia de este mundo, sino es toda la época cristiana lo que este capítulo 11 está contemplando. ¿Sí? Esto lo tenemos que dejar. Ahora, rápidamente, la identidad de estos dos testigos. No vamos a hacer ningún receso. Tenemos que seguir adelante. Apenas estamos en los primeros versículos. Ahora ven en el versículo 3. Daré a mis dos testigos poder. Esa es la palabra que no se encuentra en la versión antigua. Ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio o de sacos. Como veremos más adelante, esto es importante. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos? Dice en el versículo 4, son las dos olivas. ¿Sí? Primero, dos olivas. Segundo, son los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. ¿Sí? Y aquí tenemos la explicación de su identidad. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Sí? Ahora, vamos a dar la respuesta y después la vamos a demostrar. La respuesta a la pregunta ¿quiénes son estos dos testigos? Ya la sabemos. Son una representación simbólica de la iglesia. ¿Sí? Ahora, esto lo vamos a demostrar con muchos argumentos. Los argumentos son, primero, como vamos a ver, su misterio. Segundo, mejor dicho, su ministerio. Segundo, su poder. Tercero, su martirio. Tercero o cuarto, su resurrección, arrebatamiento o ascensión al cielo. Pero vamos por partes. Primero, ¿quiénes son estos dos testigos? Estamos diciendo que son la iglesia. Ahora vamos a comenzar a poner aquí los argumentos a favor de esta postura. Primero, el primer argumento para afirmar que son una referencia a la iglesia consiste de la palabra dos. Son dos testigos, ¿sí? Y esta palabra en sí forma, el número que identifica a estos testigos como dos, en sí forma un gran argumento. Esto es el número necesario en ambos testamentos para establecer un testimonio. En Deuteronomio 17:6, en Juan 8:17, en 2 de Corintios 13:1 y muchos otros ejemplos, encontramos el punto. Dos testigos son necesarios para verificar o autentificar el testimonio. Entonces, primero su número son dos. Segundo, el texto mismo dice, son los dos olivos y después dos candeleros. Ahora vean, los candeleros en este mismo libro, ya lo sabemos de los primeros estudios hace mucho tiempo, y ya lo hemos escuchado, son iglesias locales. En este mismo libro del Apocalipsis, cada iglesia local es identificada como un candelero. Ahora aquí, el texto es 1:20, sin discutirlo más. Hay dos candeleros, ¿sí? Que son, vamos a decir, una forma representativa para combinar la idea de que la iglesia es un candelero con el número 2, nada más. Ahora bien, las iglesias como candeleros tienen la responsabilidad de ser luz y sal y resplandecer como luminares en medio de las tinieblas. Eso es exactamente lo que vemos al principio del libro. Ahora, segundo,
En su identidad, según el capítulo 11, son candeleros y ahora son dos olivos. Ahora bien, con mucha atención esto, no vamos a tardar para leer los versículos, ustedes lo pueden verificar en su tiempo libre. En Zacarías hay dos personas identificadas como dos olivos. Las personas son Zorobabel y Josué. Ahora bien, con mucha atención. En Zacarías 3 y 4 hay dos personas identificadas con esta fórmula. Zorobabel, am I saying that right? Es como Zoro, es lo que me estaba diciendo, es como Zoro, Tomás. Zorobabel, ¿no? Zorobabel, estoy diciéndolo mal, no es como Zoro. Alan lo dijo bien. Representa la función real, ni les dio risa. Representa la función real, ¿sí? O rey. Porque él, como príncipe, regresó con los judíos del cautiverio en Babilonia y llevó a cabo la reconstrucción del templo después del cautiverio en Babilonia. ¿Sí? Y en el capítulo anterior, Josué es el sumo sacerdote que ayudó en todo este asunto y él representa la función sacerdotal. ¿Sí? Allá tenemos dos cosas aquí. Rey, primero, y segundo, sacerdote. Ahora, en lo que viene después aquí, la iglesia es identificada con esta fórmula, agregando el cuarto elemento, que es su función profética. Y las personas que vamos a ver que aparecen como las ilustraciones son Elías y Moisés, que representan en todo este cuadro la función de profeta, ¿no? Ya tenemos el oficio de rey, el oficio de sacerdote y el oficio de profeta, que misteriosamente terminan siendo los tres oficios de Cristo, como rey, sacerdote y profeta, ¿no? Tomando a Zorobabel, Josué, Moisés, Elías, y combinando las cosas. Ahora vean aquí mismo en el Apocalipsis, en 1.6. ¿Qué dice? En 1.6. Las primeras palabras dirigidas al vidente Juan, vean, al profeta Juan, dice, nos ha hecho, ¿qué? Nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre. ¿Sí? Cristo Jesús, Él es aquel testigo fiel, y estos dos testigos no son más que sus testigos en la tierra. El versículo 5. Y Él nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Vean, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Aquí mismo la iglesia es identificada con estos dos oficios. Y vean en 5:10, aquí mismo en el mismo libro, 5:10, dice, nos ha hecho, después de decir que nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo, nación, raza, tribu, todas las distinciones que abarcan el alcance universal de la iglesia en relación con lenguas, pueblos, naciones, razas, tribus, etc. Nos ha hecho, ¿qué dicen? Estos son los que testifican en el cielo, reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice? Reinaremos sobre la tierra. Entonces hasta aquí todo va bien, porque estos dos testigos son candeleros, ¿sí? Que son iglesias en el Nuevo Testamento, incluyendo en el mismo Apocalipsis. Son los que desempeñan la función de los dos olivos, la función real, sacerdotal, ¿sí? Y ahora vean, en relación con, para completar el argumento,
el oficio profético, que aquí no es más de proclamar, anunciar y predicar la palabra. Estos son los testigos de Jesús. Luego vamos a ver los versículos. Hay todo el Apocalipsis, está lleno de textos que dicen que desempeña este papel profético, proclamando, anunciando, dando testimonio como candeleros, como luces o luminares en el mundo que resplandecen en las tinieblas. Y el poder para efectuar este oficio profético o de testificar, son dos testigos, según Zacarías 4, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Este es el mismo poder del Espíritu Santo. Es el mismo poder que se menciona aquí al principio del versículo 3. Daré, y la palabra que no está en la versión antigua, poder a mis dos testigos para que profetizan. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos bien. Y lo que estamos diciendo es que los dos testigos son la iglesia. Son la iglesia cristiana. Son candeleros, son olivos, son, en su aspecto profético, representantes del ministerio profético de Elías y de Moisés. Ahora vamos más lejos. Vuelvan al capítulo 11. Y para las personas que dudan, ahora vamos a dar un argumento que creo que no puede ser refutado. Ahora vean lo que sucede. Dicen, si alguno les quisiere dañar, esto es en relación con su testimonio, con su oficio profético, ¿sí? Con su, o sea, ¿cómo es que son reyes y sacerdotes? En virtud de su relación con Cristo, ¿no? Y sin discutirlo más, incluso en relación con el uso de las llaves del reino y otras cosas. Pero vean ahora lo que sucede. Si alguien les quisiera hacer algo, ¿qué es lo que van a hacer? Dice, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Ahora, el fuego que sale de su boca, ¿sí? Esto es la iglesia profetizando, tal como lo dice la Gran Comisión día tras día. Por eso dejan de ser años o meses y son cada día de esta época. El fuego que sale de sus bocas es el fuego de la palabra de Dios. Ahora, rápidamente voy a dar una larga lista de textos que demuestran que este fuego es la palabra de Dios. Comenzando con lo que encontramos en el Antiguo Testamento, apuntan los textos, yo los voy a leer. El profeta Jeremías, es el ejemplo aquí, y Dios le dijo en 5:14, así lo ha dicho Jehová de los ejércitos, porque hablaste esta palabra, vean mía, yo pongo en tu boca mis palabras, y escuchen lo que dice, como fuego. Y este pueblo como leño. Y el fuego de mi palabra los consumirá. Esto es la palabra de Dios comparada con fuego en el ministerio del profeta Jeremías en 5:14. Y en 23:29 de la misma profecía de Jeremías dice, en 23:29, mi palabra es una pregunta retórica, no es como el fuego. ¿Sí? Y luego comparado también la misma palabra con martillo, pero no es, mi palabra no es como fuego. Y las personas que no quieren creer que la palabra de Dios sea así, solamente tienen que hacer caso ahora de lo que dijo nuestro Señor Jesús en Lucas 12:49. Cristo dijo que, escuchen bien su palabra, que Él vino a meter fuego en la tierra. Es Lucas 12:49, ¿no? Fuego vine a meter en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya está encendido.
Juan el Bautista anunció el ministerio de Cristo en estos términos, hablando de cómo él usaría ese fuego para acabar o quemar a sus enemigos. ¿Sí? Entonces, ahora lo que estamos introduciendo aquí es un punto crítico. El fuego que sale de la boca de los dos testigos es la palabra de Dios. Ahora vamos por partes aquí. Estamos introduciendo el argumento. Ahora ven con mucha atención. En el Antiguo Testamento Elías hizo algo muy parecido a esto, pero en forma literal. Y este fuego en 2 de Reyes 1 que consumió 2 o 3 grupos de a 50 hombres, ¿no? Descendió fuego, dijo, si soy profeta, que descienda ahora el fuego. Y el capitán y sus 50 hombres fueron consumidos por el fuego. Este es el oficio profético de estos dos testigos. Y lo que, escuchen ahora, lo que Elías hizo literalmente cuando descendió fuego y consumió a los enemigos, ahora escuchan, misteriosamente la bestia en el capítulo 13, 2 capítulos más adelante, en su obra de imitación y anticipación para engañar a medio mundo, en 13:13 dice que la bestia o el anticristo, sin discutir todo el argumento, ya lo vimos en un pasado, hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Exactamente lo que los testigos hacen, pero no es, como vamos a ver en un momento, fuego literal. Exactamente lo que Elías hizo, literal y realmente, es exactamente lo que el anticristo hará para engañar a los ingenuos. Pero ahora ven cómo el argumento cambia. Este fuego que sale de la boca de estos dos testigos es un fuego que no es por el momento, escuchan, no es literal. Es el fuego de la palabra. Y sabemos que no es literal, como vamos a demostrar, por el momento, por lo siguiente. En una ocasión, cuando los apóstoles de Cristo querían hacer exactamente esto, cuando le pidieron permiso para que fuego cayera del cielo y consumiera a los samaritanos que no le dieron la bienvenida en su subida hacia Jerusalén, sucedió todo esto. Cristo dijo en Lucas 9, en el versículo, hay muchas cosas aquí, pero el punto es, cuando le preguntaron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Tal como lo hizo Elías, decían. Y Cristo, escuchan, Cristo les prohibió hacer eso, diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Se acuerdan ustedes de todo esto? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, ¿no? Entonces, escuchen bien, estos testigos, fuego sale de sus bocas, algo parecido a lo que hizo Elías, ¿sí? Algo parecido a lo que hará el anticristo, pero algo que los mismísimos apóstoles de Cristo no fueron permitidos hacer. Ahora vamos más lejos, ahora vamos a profundizarnos aquí, para demostrar que estos dos testigos en su oficio profético hacen uso de este fuego para matar a sus enemigos. Porque las personas dicen, el texto dice que devora a sus enemigos y aquí que sean muertos. Y tú estás diciéndonos que el fuego no es literal, por lo menos al principio. Ahora ven ustedes lo que sucede. Hasta ahora lo que hemos dicho es, estos dos testigos son la iglesia, ¿sí? En su ministerio profético. Esto lo sabemos porque son identificados como candeleros, porque desempeñan los mismos papeles que el Apocalipsis asigna a la iglesia, reyes y sacerdotes, porque tienen el poder profético de Elías para devorar a sus enemigos con fuego. Pero ahora ven con mucha atención. Este es el ministerio profético de la iglesia, pero este ministerio, fíjense bien, funciona en la siguiente forma.
Cristo dijo una y otra vez lo siguiente, que su palabra, ¿sí?, es la que juzgará a sus enemigos en el día final. Los textos hay muchísimos aquí. Otra vez en el Evangelio según Juan, dijo, el que no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Mi palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí? Serán juzgados por la palabra que les he hablado. Y esta palabra es una palabra primero de salvación, pero para los que se oponen es una palabra de juicio. Juan 3 dice que si uno no recibe al Hijo, esta palabra se convierte en ira que permanece sobre la persona. Pero esta palabra traerá fuego en contra de los enemigos de Cristo. Y ven cómo. Este fuego es el fuego del infierno. En Mateo 13 leemos de esto. ¿Cuántas veces lo dice? Que vendrán los ángeles. ¿Y qué es lo que van a hacer? Los seguidores son los ángeles. Y será recogida como la cizaña y quemado en el fuego todos aquellos que no reciben a Cristo. Echarán en el horno de fuego todas estas personas. Se repite esta fórmula tantas veces que esa es la palabra más usada en el Nuevo Testamento para hablar de lo que será el fin de todos aquellos que no hacen caso de la palabra de la iglesia, la palabra de Cristo, la palabra del Evangelio, morirán en el lago de fuego. Y si esto no fuera suficiente, fíjense bien en lo que estamos diciendo. El comienzo de todo este procedimiento, las trompetas, ¿sí? Y estamos en un paréntesis antes de llegar a la séptima. El comienzo de todo esto es el resultado de las oraciones de la iglesia, ¿sí?, que ascienden como incienso, que son mezcladas, ¿no?, con fuego, ¿no? Esto lo vimos hace poco en otro estudio. Tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo echó en la tierra. Y esto es lo que dio lugar al procedimiento de tocar la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta trompeta, y estamos entre paréntesis. Y todo este asunto comenzó con fuego del altar, que viene como la respuesta a las peticiones de los creyentes, estas peticiones que se han ido acumulando durante siglos, lo vimos en otro estudio. Ahora, si todo esto no fuera suficiente, ahora vean, estamos diciendo que este ministerio de proclamar la palabra de Dios es el fuego que sale de la boca de estos testigos. Y si esto no fuera suficiente, tenemos este misterio. En el siguiente capítulo, agua sale de la boca del dragón para consumir a la iglesia. O sea, es como si el diablo ahora se convirtiera en el bombero. Sale agua de la boca de la serpiente, en 11:9. Un río de agua, con el fin de detener y frenar, ¿qué? El testimonio de la iglesia. ¿Sí? No sé si me explico. Todo esto para poner fin al ministerio profético de la iglesia. Y este fuego lo vemos en el jardín de Edén. En el día en que comieran, morirán. Y el diablo llega y echa agua sobre todo este fuego y dice, no van a morir nunca. ¿Sí? No sé si me explico. Pero sale fuego de la boca de los dos testigos en el capítulo 11 y sale agua de la boca del diablo en el capítulo 12. Para poner fin a este ministerio profético de la iglesia. ¿Sí? Una parte de lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a comenzar dando lectura al capítulo 11. Este es el famoso capítulo de misterios, ¿no? Los comentaristas, muchos de los comentarios, hablan del capítulo 11 como el capítulo de misterios. Y primero vamos a dar lectura a este capítulo. Dice, una parte del capítulo. Me fue dada una caña
semejante a una vara. 11:1. No se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en el altar, el templo, el altar, y los que adoran en el altar, y echa fuera o deja fuera, la versión moderna, al atrio, al patio que está fuera del templo. Entonces ya hay una distinción entre el templo, la parte principal, y el atrio que se encontraba fuera del templo. No lo midas porque es dado a los gentiles, a los pueblos, se traduce en naciones, la misma palabra griega, pero su significado es, como vamos a ver, los gentiles, paganos, incrédulos, hollarán o pisotearán, y esto es importante, la gran ciudad, la ciudad santa, dicen. Estos gentiles van a pisotear la ciudad santa 42 meses. Y es otra cosa importante, 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días o 42 meses, vestidos de cilicio o de sacos. Daré a mis 2 testigos, y esto es la idea aquí, el poder de profetizar es lo que está metido de por medio. Les daré ese poder para que profeticen durante estos 42 meses o 1260 días vestidos de cilicio. Estas son los 2 testigos o los 2 que profetizan. Estas personas, esa es la idea aquí, son las 2 olivas, son personas, ¿no? Y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Su identificación como 2 olivas o 2 candeleros es importante, ¿no? Y luego, si alguno les quisiere dañar, pueden acercarse, las personas que están fuera, hay lugares aquí. Dice, si alguno les quisiere hacer daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, se repite la fórmula, si alguien les quiere dañar, ven lo que dice, es necesario que él sea así el fin, introduce el juicio, llega al fin del mundo y el comienzo de la eternidad. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas que representan a la iglesia, sin discutirlo, todo esto está en los estudios sobre el capítulo 4 y 5, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eras y que has de venir, los 3 tiempos del verbo ser, ¿no? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se han airado las naciones, y esto ya se vincula con las copas de ira, el Armagedón y otros eventos, la ira de las naciones, la ira tuya, ¿no? Hay un conflicto aquí entre 2 grupos airados y el tiempo de los muertos, y en relación con esto la resurrección de los muertos, para que sean juzgados, y en relación con esto la recompensa de los creyentes, ¿no? El galardón a tus siervos, los profetas y los santos y los que tienen tu nombre, los pequeñitos y los grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testimonio fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, terremotos y una gran cantidad de granizo. Y todo esto sin para que no se nos olvide comentarlo, lo veremos en otro estudio, esta parte final. Es el paralelismo con la caída de los muros de Jericó. Rodeaban esa ciudad
durante 7 días y el día séptimo 7 veces, y ahora tocaban trompetas incluso, y aquí con el hecho de tocar la séptima trompeta caen las ciudades de este mundo, hay un colapso total de el universo en realidad, lo que veremos después, y en relación con su último día, cuando rodearon 7 veces la ciudad con el arca del testamento acompañando, ¿no?, a los judíos, sucedió algo muy parecido a esto, como veremos, ¿no? Y es el paralelismo en donde la caída de Jericó resulta ser una gran ilustración de este punto y otros que vamos a ver en la parte final de nuestro estudio sobre el Apocalipsis. Oremos. Padre, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, te pedimos que sea de ayuda, que nos des paciencia y discernimiento y entendimiento de tu palabra, con el poder y la ayuda de tu Espíritu. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este capítulo es el que se menciona tanto como lleno de misterios o símbolos. La idea es muerto, pero por este fuego, ¿no? Muerto en esta forma, por fuego. Y estos 2 testigos, que son personas, y ahora ven lo que pueden hacer, tienen poder, potestad o autoridad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra. Ven lo que dice, la idea aquí es muy fuerte, traer a la tierra toda plaga, y la idea es todo tipo de plaga o plagas, y se agrega aquí al final algo interesante, cuando dice cuantas veces quisieran, ¿no? O sea, tan seguido como quieren hacerlo, tienen el poder para traer a la tierra toda clase de plagas. Entonces ya comienza todo el argumento, ¿no? Con el templo siendo medido y el patio o el atrio exterior siendo excluido, y la introducción de estos personajes tan misteriosos conocidos como los 2 testigos, que son identificados como 2 olivas y como 2 candeleros, y que tienen una autoridad extraordinaria, un poder como para que salga fuego de su boca, y como para devorar a sus enemigos, y como para matar a los que se oponen a su ministerio. Y luego en el versículo 6 tienen esta autoridad o potestad o este poder misterioso sobre el cielo, las aguas y la tierra. Y si ustedes tienen la costumbre de subrayar, es importantísimo esa subdistinción, cielo, agua y tierra. Y luego en el versículo 7, cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que ya lo hemos visto, ¿no? Subir del abismo en nuestros estudios sobre el capítulo 13, hemos visto esta bestia, hemos visto un ejército, ¿no?, de ángeles o demonios caídos que suben del pozo del abismo en el capítulo 9 en relación con la 5ª trompeta, y su cabeza es Satanás mismo, ¿no? Esta bestia que sube del abismo, que como vamos a ver más adelante, que tiene que ver con, en sentido final, con el reino o el imperio del anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá. Y la pequeña frase los vencerá tiene también mucha importancia, y los matará, dice. Y sus cuerpos, sus cadáveres, serán echados en las plazas de la gran ciudad,
Y esta gran ciudad es otra que se identifica aquí espiritual o figurativamente como Sodoma. Es llamada Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y esto es la fórmula que está en 4 o 5 veces en el mismo Apocalipsis: linajes, tribus, pueblos, ¿no? O naciones y lenguas de los gentiles. Es una subdivisión aquí que en su alcance es la misma descripción que veremos en varios otros textos, ya lo conocemos. Estos verán los cuerpos de estos testigos, los cuerpos o cadáveres de ellos, por 3 días y medio. No permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros, no van a ser sepultados, ¿no? Sino expuestos, como veremos, a una forma fea, ¿no? Para exponerlos a la vergüenza pública. Y los habitantes, moradores de la tierra, ven la reacción. Se gozarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, ¿no? Dones, regalos, como si fuera Navidad, porque estos 2 profetas han atormentado, y la palabra aquí también es muy fuerte, atormentado a los habitantes de la tierra, los moradores, ¿no? De la tierra han sido atormentados por estos 2 testigos. Y después de 3 días y medio, el Espíritu, es la palabra que se traduce aliento y espíritu de vida, enviado de Dios, entró en ellos y se levantarán, o se levantaron, ¿no? Se levantan en tiempo presente sobre sus pies, son resucitados. Y el resultado vino o cayó gran horror, gran temor sobre los que los vieron ya así resucitados. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía a estos testigos: vean, subid acá, suben arriba, ¿no? Al cielo. Un arrebatamiento. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho la idea aquí es un gran terremoto, grandísimo en la tierra. Y la 10ª parte de la ciudad cayó. Y fueron muertos en el temblor de tierra un número, vean, específico, el número de 7,000 hombres. Y los demás fueron aterrizados, espantados, y dieron gloria al Dios del cielo. Y esto ya es en la secuencia de eventos aquí, como lo dice el ángel. El segundo ay es pasado, y aquí el tercer ay, que es la 7ª trompeta, ¿no? Vendrá pronto o presto, rápido. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y fueron hechos grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán para siempre jamás. Entonces, la 7ª trompeta introduce, y es importante antes de arrancar, y vamos a hacer un análisis. Tengo 15 páginas aquí de apuntes que vamos a ver el día de hoy sobre este capítulo. Es importantísimo señalar el hecho de que el Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Ven, por ejemplo, en el primer capítulo, esto está registrado, ¿no? Grabado en los primeros estudios que hicimos sobre el libro. En el primer capítulo, en el primer versículo del libro, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la palabra que se traduce, la declaró, es una palabra griega que significa indicar a través de señales, dar a entender en forma de símbolos. Declaró, incluso la Reina Valera actualizada traduce la palabra, que todo esto fue declarado a Juan en símbolos. Y el libro se encuentra lleno de estos símbolos, ¿no? Candeleros, copas, sellos, trompetas, bestias, estrellas, fenómenos sobrenaturales, etcétera, ¿no? Y no vamos a discutir
más a fondo este punto, simplemente es importante decirlo aquí al principio de nuestro estudio. Porque este capítulo lleno de misterios resulta ser un capítulo lleno de símbolos, como vamos a ver. Ahora, además, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Este capítulo 11 forma de igual manera como los otros capítulos que ya hemos visto hasta ahora en la secuencia en relación con los capítulos 7, 8 y 9, forma un paréntesis. Y este paréntesis se encuentra en realidad entre la sexta y la séptima trompetas, ¿no? Esto es otro paréntesis, lo que acabamos de leer. Y el enfoque de este paréntesis es el misterio, como vamos a ver, de la iglesia en medio de las trompetas y sus juicios. Lo vuelvo a repetir. Este capítulo 11, con la excepción de lo que viene al final con la séptima trompeta, es un paréntesis en donde encontramos a la iglesia metida por medio en las trompetas. Ahora, estas trompetas, las cuales ya hemos visto también en otros estudios, las 4 primeras trompetas son juicios preliminares. O sea, estas trompetas, su propósito es de anunciar en forma preliminar el fin del mundo, ¿no? Son juicios parciales, temporales y preliminares que conducen al fin. En nuestro estudio en la sesión del mes pasado, vimos cómo el capítulo 10, el versículo 7 advierte sobre este punto. En los días de la voz del séptimo ángel, estoy leyendo en 10:7, cuando comenzare a tocar la trompeta, es la séptima trompeta la que acabamos de leer al final de este capítulo 11, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas.